Continuamos en Proeconomía y Finanzas y seguimos conversando con Víctor Ortiz. Víctor, justamente nos estabas comentando acerca de un proyecto también muy interesante respecto al acceso al crédito de muchas de estas familias que están en situación un poco más vulnerable. ¿Qué avances tuvieron con esto y más o menos cómo se complementa todo esto con este campo que ya estuvimos conversando de las finanzas personales y la educación financiera? Sí, obviamente siempre dentro del proceso y de buscar esa ciudadanía económica y de ir generando estos pasos, ¿verdad? Como dijimos, hablamos en principio del ahorro o de la administración de las finanzas del hogar. Empezamos a hablar de emprendedurismo en muchos casos, cuando hablamos de habilidades para la vida, cómo preparar un currículum y cómo preparar un perfil de negocios, por ejemplo. Y ahí fue súper interesante y la ministra Teresa el otro día en la presentación decía necesitamos seguir avanzando en este tema de acceso a servicios financieros y porque tuvimos esa experiencia de desarrollar con las personas el perfil de sus pequeños negocios. Hace rato mencionaba una persona que es manicurista, ¿verdad? O una persona que vende huevos o que tiene un pequeño comercio en su casa de venta de helado, de empanada. Y ahí empezamos a ver, bueno, que ellas mismas trabajen en el desarrollo de su perfil de negocio. Y eso a qué nos llevó a un desarrollo de marca, de un logotipo, ¿verdad? Y bueno, y eso va entusiasmando, ¿verdad? Y todo ese perfil de negocio decidimos trabajarlo con el Banco Nacional de Fomento, en ver la posibilidad de cómo podíamos hacer de que estas personas tengan acceso a estos servicios financieros, a un crédito, para poder hacer crecer más aún esos pequeños emprendimientos. Entonces, de ese trabajo en conjunto, el Banco de Fomento estuvo súper abierto, nos acompañó, analizamos en conjunto esos perfiles y se terminó trabajando en una adaptación de producto financiero y se accedió a crédito. Más de 20, 25 personas accedieron a pequeños créditos para hacer crecer su negocio. Entonces, por eso en esta etapa, en este nuevo inicio de una nueva iniciativa, un nuevo proyecto, se va a volver a buscar profundizar, digamos, en estas habilidades, en estos desarrollos y en el tema de emprendedurismo también, y que más personas puedan seguir accediendo a este tipo de servicios financieros. Y lo que te comentaba, o sea, personas que antes estaban en el programa, que se fueron o que nos comentan cómo afectó su vida, hoy ya están fuera de programas como Programa Abrazo y desarrollándose con todas estas nuevas habilidades. Esta parte de acceso al crédito y del cumplimiento de los créditos es sumamente importante, Víctor, porque esto permite, por una parte, el acceso al sistema o a productos financieros y el cumplimiento permite que después también las personas puedan crecer con más acceso a crédito, porque teniendo justamente un buen historial, se tiene esa posibilidad de tener más dinero o más créditos y a mejores tasas inclusive, a mejores condiciones. Exactamente, trabajamos básicamente en la credibilidad, en ese sentido, el crédito es la credibilidad que tienen las personas, ese historial que estás mencionando, y por supuesto vamos avanzando de a poco. Yo creo que es súper sano, ¿verdad? Que instituciones financieras, ya sea pública o privada, en este caso el Banco Nacional de Fomento que se abrió a esta posibilidad, y ir explorando, digamos, nuevas posibilidades de trabajar con segmentos más pequeños de lo que normalmente el banco está acostumbrado. Eso implica analizar los perfiles de otra manera, analizar los riesgos de otra manera desde la institución financiera, y es una apuesta que la hacemos todos con el Banco Nacional de Fomento, ¿verdad? En el sentido de que el trabajo que hay detrás del Ministerio de la Niñez, del programa Abrazo, de Fundación Capital, también buscamos que aporte esa credibilidad, ¿verdad? Y que las instituciones se animen a probar en estos segmentos más pequeños, ¿verdad? Víctor, apelo a tu experiencia personal, por así decirlo. ¿Qué te parece o cómo ves el tema de la formación en finanzas personales dentro de nuestro país? Hay mucho rechazo de repente de ciertos sectores. Justamente ya estabas comentando antes que los sectores más vulnerables, por ejemplo, decían, ¿cómo voy a ahorrar si es que no tengo ingresos suficientes, ¿verdad? Es una realidad,
pero bueno, también tiene mucha importancia el tema del ahorro, el acceso al crédito. Sí. Son cosas que de repente mucha gente rechaza o no comprende plenamente. En tu experiencia personal, ¿cómo ves que nos falta para tener una mejor formación en cuanto a este tema? Yo creo que el ejemplo, ¿verdad? Sí, yo creo que de repente la gente se preocupa un poco, será que voy a poder? O, como decíamos hace rato, ¿qué voy a poder ahorrar si no estoy teniendo ingresos en este momento? Es muy poco lo que tengo. Y, y lo que a nosotros nos motiva mucho es ver de gente que se anima y dice, bueno, necesito probar esto, necesito animarme, como por ejemplo el tema de los grupos de ahorro. Y ahí ver gente que se anima y que ahorra 2.000 guaraníes por semana o 2.000 guaraníes cada 15 días. Y puede parecer, realmente puede parecer muy poco, ¿verdad? Pero esa práctica semanal o quincenal, o en algunos casos que son zonas más alejadas, estuvimos trabajando en el Chaco, por ejemplo, con población indígena, ¿verdad? Que están como también muy distanciados. Y esos pequeños ahorros que van haciendo al cabo de 6 meses o de ciclos de ahorro de 8 meses o incluso un año, ¿verdad? Y llega noviembre, llega diciembre, el momento de cerrar el ciclo de ahorro. De esa forma, parte de la metodología, ellos establecen un tiempo en el que cierran el ciclo y se reparten, digamos, esos ahorros que hicieron. Y podría haber parecido muy poco aportar un 2.000 guaraníes o 10.000 guaraníes. Y ver después el resultado anima muchísimo, ¿verdad? Y en cada encuentro, ¿verdad? Ver que creciste un poquitito más y estableciste una meta, o sea, ¿para qué voy a usar? Y nosotros insistimos mucho en eso de establecer las metas y tener lo más visible posible eso que quiero lograr con el ahorro que estoy haciendo, y eso me mantiene siempre en carrera, ¿verdad? Entonces la experiencia que vemos es que hay mucha gente que se anima y hay gente que está mirando desde afuera, digamos, ¿verdad? Y cuando ve que las personas se mantienen, siguen reuniéndose entre ellas todas las semanas, cada 15 días. Y eso se habla, eso se comenta, ¿verdad? Voy a llegar a un 300.000 cuando termine el ciclo o más, ¿verdad? Y ¿cómo puedo integrar ese grupo, ¿verdad? Entonces decimos, ¿te querés sumar? Sí. Cuando termine este ciclo, vamos a abrir la posibilidad de que más gente se sume a nuestro grupo de ahorro. Y eso contagia, ¿verdad? Entonces, ¿a qué voy, verdad? De que siempre va a haber gente que se anima y ellos mismos dan el ejemplo a sus pares para que se animen también a ser parte y hacer este tipo de prácticas como ahorro, o el día de mañana a querer también participar en un taller sobre educación financiera, o en un taller sobre emprendedurismo. Entonces, digamos que mucho también se propaga de boca en boca la experiencia de los demás y hace que vaya creciendo. El año pasado en diferentes programas hemos logrado formar 400 grupos de ahorro. Son prácticamente más de 5.000 personas que están participando en grupos de ahorro, y son experiencias que queremos seguir haciendo crecer. Es más, desarrollamos una aplicación móvil porque los grupos de ahorro los iniciamos manejados a través de una cajita que tiene 3 candados, ¿verdad? Donde las personas en las reuniones van haciendo sus aportes y se anota todo en cuadernos. Durante la pandemia hicimos una aplicación que pueda facilitar a los grupos llevar los registros de manera digital. Eso favorece muchísimo la transparencia porque cada miembro del grupo puede tener en su teléfono la aplicación y saber cuánto está ahorrando él, ¿verdad? La persona que están en la comisión directiva, ¿verdad? De los grupos, van registrando de manera digital, le da mucha transparencia porque te hace todos los cálculos de forma automática, no hace falta que hagas las sumas en un cuaderno. Al terminar el ciclo, la aplicación también te ayuda a distribuir de manera correcta, ¿verdad? Los ahorros de cada persona. Entonces eso va fortaleciendo también esta práctica que estamos llevando con diferentes programas realmente. Víctor, te agradecemos muchísimo tu tiempo. Esperamos contar contigo nuevamente para que nos sigas explicando el trabajo de la Fundación. No, muchísimas gracias a ustedes por tenernos, por darnos la oportunidad de contar estas experiencias y estamos a disposición.